Sí, se ve perfecto. Bien, espectacular. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de visión por computadora. Yo elegí llamar esto visión por computadora más que redes neuronales convolucionales, solamente por una cuestión de poder enmarcarlo en su lugar correcto, ¿no? Igual que uno podría hablar de lo que habló Ceci recién como redes recurrentes o redes temporales, ¿no? O sea, que la red sea recurrente es una característica de la red, y después como el campo de aplicación en general es para estudiar series temporales. Acá como que pasa algo parecido, ¿no? Uno podría hablar de esto desde el lado de cuál es la teoría detrás o desde el lado de la aplicabilidad. Y a mí me parece que está como, está piola hablar de esto, porque si quieren después vamos a hablar de un par de cositas más que son interesantes en el campo del computer vision que trascienden el uso de las redes neuronales convolucionales. Un comentario, siéntanse total y absolutamente libres de interrumpirme en cualquier momento. Como abran el micrófono y pregunten, sin problema, no esperen nada que terminemos ni nada parecido. Prefiero que me pregunten de última si me parece que nos puede como llevar muy, muy por las ramas. Lo charlamos después con más detalle. Nada, eso quería avisarles más. Bueno, entonces, la primera pregunta que me surge es la de. Perdón, denme un segundito, ¿eh? Ahí voy. Porque Ahí está. Ahí debería estar mejor, al menos para mí, porque me estaba poniendo un cartelito que no quería. O sea, la primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿qué vemos cuando vemos, no? O sea, cuando uno ve una imagen, por ejemplo, esta que está acá, ¿qué es lo que ven? Bueno, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Que estamos viendo en este caso. Dependiendo del conocimiento que uno tenga de lo que está pasando, uno podría decir que son dos personas y una esfera colgando y un montón de gente viendo, ¿sí? Uno incluso podría decir en realidad, bueno, son dos jugadores de fútbol. Si tuviera un poco más de conocimiento respecto de la cultura que está detrás de esto, diría, son dos jugadores de fútbol y uno está cometiendo una infracción que tocando la pelota con la mano. Si uno como conoce un poco más respecto del contexto que está pasando, uno podría decir, bueno, en realidad es el gol de los ingleses con la mano. Me parece que es interesante como poner esto porque quiero que pongamos un poco en contexto qué es lo que está pasando detrás de cada una de estas cosas. Yo sé que esto no es como usual para arrancar, pero ténganme un poco de paciencia porque les juro que va a cerrar esta forma de encarar este problema. Yo acabo de contar como la serie de, si se quiere, como de capas conceptuales que hay detrás de una imagen, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran como que contarle esta imagen a un niño argentino que no lo vivió y nunca lo vio, probablemente se lo contarían distinto que si se lo contaran a una persona que no sabe lo que es el fútbol, en absoluto. Va a ser difícil encontrar a alguien que no conozca a Maradona en todo el mundo, pero si lo encontrara, probablemente tenían que empezar a contarle un montón de cosas antes de contarle esta imagen. Este tipo de capas como semánticas, si se quiere, conceptuales detrás de una imagen, también suceden a nivel de punto de vista del ojo, ¿no? Uno también podría decir que lo que estamos viendo acá es esa imagen, pero de muchas formas distintas, ¿no? Por ejemplo, tratando de reconocerle los bordes, entonces como cuando nos centramos en los bordes vemos que hay como distintos objetos dando vueltas, o tratando de centrarnos ¿cómo se llama?, en las diferencias de lo que está pasando de píxel a píxel, ¿no? O sea, de punto a punto de la visión, que sería como lo que está abajo a la derecha. O uno podría pensar que lo puede ver un poco más borroso porque quiere ver como a grandes rasgos. Vieron que hay parte del ojo que no reconoce, o sea, que no ve con mucha definición, sino que el ojo ve con mucha definición, está enfocado, pero la visión lateral es un poco más blurry, digamos, no me sale el término. Más borrosa, eso. Entonces, como lo que quiero decir con esto es que cuando estamos viendo una foto, cuando estamos viendo una imagen en general, podemos, la misma separación que hacíamos conceptualmente de distintos niveles de abstracción respecto de cuánto puede saber la persona a la que le comunicamos la imagen, también podemos pensar que nos sucede a nosotros en nuestros ojos, ¿no? O en nuestros ojos o en nuestro reconocimiento de la imagen en sí, más allá de la parte del contexto. Esto me parece importante, vamos a volver a esto como un poco más adelante, pero
si tenemos tiempo, me parece que es un tema muy interesante, el cual yo no sé tanto, pero me interesa mucho, que es que, por ejemplo, hay una tendencia que se estudió bastante en el caso de ese tipo de, a veces, como racismo, eh, a veces al menos inconsciente, que es esto que se llama, o sea, digo, más allá de si es inconsciente o no, que no es lo que vamos a analizar ahora, está este que se llama cross-race effect, donde uno lo que supone, o lo que supone esta hipótesis, bastante confirmada por algunos experimentos, es que uno tiene como la tendencia a reconocer más fácilmente caras de su propia etnia. Que esto es como que se toma muchas veces de una forma como medio jocosa, quizás inadecuadamente, pero es como algo interesante para mí, para entender un poco realmente lo importante que es el contexto, incluso en la visión y en el reconocimiento que tenemos nosotros los humanos. Y esto, que pasa conceptualmente, ¿no? Como, o sea, nos sirve a nosotros tener nuestro contexto respecto de la gente con la que estamos más acostumbrados a ver, o este tipo de sesgos que tenemos en los ejemplos que vimos, también nos puede hacer la pregunta, en realidad inversa, ¿no? Más que inversa, perdón. Como, o sea, como veíamos esta comunicación entre la parte conceptual y la parte de lo que ve el ojo, bueno, nos podemos hacer la misma pregunta. Esta idea, ¿no? De conceptualizar las cosas que están pasando detrás de la imagen, ¿nos sirve para reconocer lo que está pasando? Como, ¿a qué voy con esto? Imagínense este ejemplo que está acá, ¿no? Un número 5, que quiero poder reconocer. La pregunta que tengo yo es, vieron que en la diapositiva anterior habíamos visto la foto del gol del Diego a los ingleses con distintos filtros aplicados, que uno sospecha que más o menos puede tener que ver con los filtros que pone el ojo o que le ayudan al ojo o a la parte del cerebro necesaria para poder reconocer la imagen. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar si yo trato de aplicar estos mismos filtros así a mano sobre una imagen? ¿Me va a ayudar a reconocer algo? ¿Qué quiere decir aplicar estos filtros en la imagen? Imagínense esto que está acá, que sería como 28 píxeles, esto es 28 por 28 píxeles, que es el tamaño de estas imágenes que estamos viendo. Después, no creo que lleguemos, porque yo tengo yo me voy a tener que ir, pero después le voy a dejar el código para que lo veamos. Yo tenía ganas de que lo viéramos en vivo, pero creo que no voy a llegar. Pero después se lo voy a dejar y de último hablo con los chicos para ver la clase que viene. Pero básicamente la idea detrás de esto es que en la imagen de 28 píxeles por 28 píxeles, yo por ejemplo voy a elegir, vieron estos filtros que tenían tamaño de 3x3 y se lo voy a aplicar a cada uno de los pedacitos, ¿ven? Entonces, ¿se ve mi mouse? Creo que sí. Entonces, lo que voy a hacer es estos 3 píxeles... No se ve el mouse. ¿No se ve? No, la verdad que no se ve el mouse. A ver, denme un segundo a ver si lo puedo... Ah, se ve pequeñito, ahí lo llegué a ver de casualidad. Ah, se ve muy chiquito, ¿no? Ay, no tengo manera de poner como un pointer acá. Bueno, no importa, voy a describirlo. Estos 3 píxeles por 3 píxeles que están acá, o sea, los que están marcados en el recuadro naranja, lo que voy a hacer entonces es ver, bueno, ¿qué pasa si estos píxeles que están acá los paso por un filtro? ¿No? Como, ¿qué pasa si los selecciono y digo, en vez de tenerlos como, no sé, como el píxel original, los paso por un filtro que está acá? Que básicamente lo que quiere decir, en este caso, tiene un filtro de reconocimiento de bordes, y en este caso sería como el píxel central, subirlo mucho y restarle los píxeles que están al costado. ¿Se entiende? O sea, lo que va a salir de estos 3x3 es un solo píxel que tenga el valor del píxel central multiplicado por 5, restado por el valor de los píxeles del costado. Entonces lo que hace es transformar estos 3x3 píxeles en un solo píxel que está acá. Y esto, sucesivamente, lo voy a ir aplicando sobre cada uno de los, o sea, como una especie de ventana deslizante, sobre cada uno de los núcleos de 3x3 píxeles. ¿Qué es lo que me va a pasar? Bueno,
fíjense que si hago esta transformación me voy a perder un par de píxeles del borde, ¿no? O sea, yo termino de hacerlo, la imagen de la derecha me va a quedar un poquito más reducida porque va a perder como todo el marquito que tenía, pero está bien, es un detalle, como no sé si es lo que más importa. Lo que sí importa es que voy a tener una imagen transformada. Transformada de acuerdo a este criterio, que a mí se me ocurrió a mí, que era aplicarle este filtro directamente sobre la imagen que veíamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede a medida que le aplico estos filtros? Esto que ven acá, lo primero de todo será la imagen original, la que arrancamos. Y después, yo lo que fui haciendo fue aplicarle distintos tipos de filtros, el filtro de Sharpen, el de Blur, dos filtros distintos de Edge y este de Gabor, no sé cómo se pronuncia, voy a decirle Gabor y listo. Que lo voy a comentar un poco más en detalle si tenemos tiempito, porque es un filtro bastante interesante. Pero básicamente la idea detrás de esto es ver, bueno, yo puedo como tratar de aplicar una red neuronal, supónganse, a la imagen original y que trate de reconocer a partir de la distribución de píxeles, sí, una red neuronal común y silvestre, una densa de las que veníamos viendo. Puedo tratar de ver a partir del reconocimiento de los píxeles si directamente, o sea, puede reconocer que esto es un 5. ¿Sí? Esto podría ser mi objetivo original. Pero después puedo decir, bueno, no lo voy a hacer sobre esto, lo voy a hacer sobre esta imagen filtrada. Esto que está acá sería como el pedacito de código en Keras, ¿no? Que crearía esta red neuronal que estoy diciendo, este primer clasificador. Fíjense que es una red secuencial que tiene un input de 28 por 28, ¿sí? O sea, el tamaño original de la imagen que habíamos dicho, con una capa densa en el medio y después una salida de los números para que los reconozca. ¿Sí? Esto es una red neuronal densa, común y silvestre, está agarrando todos los píxeles y listo y nada más directamente de la original o de cualquiera de estas filtradas. Entonces lo que quiero ver es más o menos qué tipo de desempeño, digamos, tiene esta red que está acá. Y fíjense que esto es como un poco interesante, o sea, que lo que está marcado es como el accuracy de esta red. Repito, una red densa que está entrenando píxel a píxel, o sea, cada una de las neuronas tiene como señal el valor de un píxel, o sea, cuán pintado está, ¿no? De blanco a negro. Y fíjense que no solamente no mejora, sino que además hasta a veces lo empeora bastante, ¿no? Como el original tenía un 93% de accuracy, repito, este está entrenado sobre un dataset muy grande, que es el dataset, por si alguno lo conoce, números del MIST. Estos son como los resultados finales después de integrar, después de entrenar, digo, y con lo que dio cada uno de ellos. Entonces, este enfoque que no tiene nada de nuevo, repito, nada de nuevo, es una red neuronal común y silvestre de 28 por 28 de entrada y de salida 10. Tiene un comportamiento como bastante decente, ¿no? Como reconoce esto con un 93%. Y las técnicas que nosotros veníamos pensando que nos podían servir, que como copiar un poco a cómo se transforma, cómo se comportaba el ojo, no dan tanta mejora como quizás esperábamos en un principio. Ahora, una cosa que decimos es, bueno, no sé, ¿qué pasa si hacemos una red neuronal un poco más profunda, ¿no? Esto que hablábamos recién, que Ceci mencionó un poco, que quizás en tipos de problemas como el computer vision, las redes neuronales profundas dan una mejor performance. Y fíjense que efectivamente la performance original mejoró aproximadamente un 5%, todas las demás también mejoraron, pero también siguen quedando un poco detrás del original, ¿no? Como que todavía parece que no hay mucho para hacer sobre esta red desde el punto de vista de ir creándole filtros. Ahora, se me ocurre esta idea, ¿no? Que es, fíjense que esta tenía 97.9% de accuracy. Se me ocurre esta idea que es, ¿por qué yo le voy a pasar uno solo de estos? ¿No podría como armarme una imagen que sea, no importa cómo, si quieren como pegadas una al lado de la otra, ¿no? Como que pego la original, al lado de esta de Sharpen, al lado de la de Blur y todos esos. ¿Qué pasa si pego todas? O sea, le doy a la red neuronal ya no una imagen de 28 por 28,
sino, acá me quedó mal el tamaño, pero una imagen de 28 por 140, o sea, 5 por 28, perdón, por 168, o sea, 6 por 28. ¿Qué pasa si le doy esa imagen y le pido que entrene con esto? ¿Se entiende? Como de alguna forma le estoy diciendo a la red, ojo, que la imagen original se ve así, pero si le agregas Sharpen se ve así, si le agregas Blur se ve de esta manera, etc. Sí, como de alguna forma le estoy diciendo a esta red, repito, una red densa, común y silvestre, sin nada nuevo de información, sin nada nuevo de estructura, le estoy diciendo, bueno, ¿qué pasa si te paso todas juntas? ¿Cómo funciona ese entrenamiento? Y el entrenamiento no mejora respecto del anterior, pero bueno, estos números son como muy, muy chiquitos, básicamente como que parece que agarra el mejor de todos los resultados, ¿no? Como que reconoce sobre el mejor de todos los resultados. Ahora, esto nosotros lo hicimos con estos 5 filtros que se nos ocurrieron, ¿no? En su momento. El de Sharpen, el de Blur, el de reconocimiento de filtros, este de Gabor y un par más. ¿Qué quiero aclarar que me parece importante? Este filtro que está acá de Gabor es un filtro que en el comienzo de la visión por computadora se suponía, yo no sé cuánto se sostiene hoy esta edición, pero se suponía que simulaba bastante bien el proceso fisiológico a partir del cual el ojo podía reconocer imágenes, ¿no? Por motivos que a mí se me escapan, porque yo no soy experto en el área de la visión humana. La configuración del ojo generaba, o se suponía que generaba este tipo de filtros. Entonces, como el comienzo de la visión por computadora, básicamente se basaba en aplicar muchos de estos filtros de Gabor o de Gabor hasta que pudiera reconocer imágenes, ¿no? Como tratar de sacar señales a partir de estos filtros. Entonces, una idea que se nos ocurre es, bueno, ¿qué pasa si en vez de eso le ponemos un montón de filtros de Gabor distintos? ¿No? Como con distintas orientaciones o con distintas características. Y cuando empezamos a hacer eso, que es este ejemplo que está acá, que queda un poco vieja la imagen, les pido disculpas, que sería como un montón de filtros de Gabor distintos, ahí la accuracy empieza a mejorar. Y hay algo interesante acá, porque uno podría pensar, bueno, pongamos más, ¿no? O sea, en el ejemplo que estaba recién había agregado 3 filtros de Gabor. Bueno, agregale todo tipo de filtros de Gabor hasta que esto te empieza a mejorar el accuracy, porque alguno de todos esos, o la combinación de alguno de todos esos, te va a empezar a dar cada vez mejor el resultado del reconocedor. Pero bueno, quizás ya nos estamos yendo un poco de mambo, ¿no? Quizás la idea de empezar a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de filtro estamos haciendo para poder reconocer mejor la imagen? Parece una tarea que de alguna forma ya existe, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos al ejemplo, puse este ejemplo para que se vea un poco mejor como los filtros que quedan. Pero básicamente lo que estamos haciendo es agarrando la imagen original, ¿sí? Aplicándole varios filtros, concatenando todo eso como en una sola imagen grandota, pero eso es un detalle, y la imagen con varios filtros aplicados, pasarla por una red neuronal densa súper profunda. Eso como nuestra idea original. Pero, y esto sí es importante, fíjense que ahora estamos en un paso como un poco más complicado todavía, o un poco distinto, que ya no es agregarle filtros para que reconozca una red densa, etc. Ahora es que nos estamos preguntando cuál es el mejor de todos estos filtros que están acá, cuál es el mejor filtro, cuál es la mejor combinación de filtros que nos pueden ayudar a armar esta capita que está acá en el medio, esta capita que marqué, ¿no? O sea, esta capita que marqué yo acá, que estamos tratando de generar nosotros, es una capa que le estamos eligiendo los filtros a mano para ver cuál de todos estos es mejor. Y, ¿qué es lo que me parece como súper interesante de esto? Que es que al fin y al cabo de lo que estamos haciendo, fíjense, es como un proceso de optimización a mano. ¿Entienden? Como yo ahora lo que me puedo poner a hacer ahora es ponerme como a armar más filtros de Gabor, más filtros de todo tipo y ver cuál funciona mejor. Pero este proceso que estoy describiendo
es justamente el proceso de entrenar una red neuronal de cierta manera, ¿no? O sea, cuando uno entrena esta red, no se puede, la red densa, no puede pensar que uno está fijándose cuánto peso le da a cada una de las entradas para que esto reconozca de la mejor forma posible. Y este es el quiebre, o sea, este es el punto de quiebre. El punto en el cual uno dice, che, ojo, que este filtro que está acá puede ser entrenado, es pasible de ser entrenado, ahí es cuando arranca la idea de las redes convolucionales. La pregunta que tenemos es, bueno, ya está, no voy a seguir armando yo a mano todos los filtros y ver qué pasa, sino que le voy a dejar a la red, de alguna forma, que es a través de las redes convolucionales, que se fije cuál es el mejor filtro que pueda armar. Con estas características, fíjense que, a diferencia de las capas intermedias, acá tenemos solamente 9 pesos, ¿no? O sea, 9 pesos en un filtro de 3x3 hay solamente 9 pesos distintos. Porque lo que queremos es que ese filtro funcione, ¿se acuerdan en el barrido que habíamos visto de la ventana? Queremos que ese filtro funcione en todos los píxeles. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Bueno, está bien, voy a tener que entrenar un filtro que antes no tenía que entrenar. Es un garrón, porque me agrega más tiempo, más parámetros entrenables, con más complejidad en la red. Pero es un filtro de solamente 9 pesos distintos para entrenar, con sus biases, ¿no? O sea, con muy pocos parámetros entrenables comparados con toda la red. Entonces, como que lo que yo espero es que agregarle ese tipo de filtros me libere presión en la profundidad de la red densa que tenemos después y me permita tratar de reconocer patrones. Pero lo importante es que los patrones que va a reconocer esto no son los patrones que yo le diga, ¿sí? No es que va a reconocer edges con el filtro que vimos, o sharpen, o blur, o todo eso. Va a reconocer el patrón que le convenga. Y así como hablábamos recién en las redes neuronales, en las redes, perdón, temporales, ¿se acuerdan de la cuestión esta del umbral? De que uno cuando ve cosas dice, bueno, el umbral está por acá, pero quizás la red no tiene eso conceptualizado, a pesar de que lo implementa bien. Acá uno podría pensar en cualquier foto que ve o en cualquier imagen que ve a ojo desnudo, que reconoce bordes, que reconoce colores, que reconoce contrastes y todo eso. No vamos a poder ir a preguntarle a la red, che, ¿reconociste bordes? No sabemos qué es lo que reconoce, pero lo que termina generando es algo muy parecido a lo que termina generando el ojo o la experiencia humana cuando efectivamente puede reconocer estos bordes. Este filtro que está acá, esto que les decía, es un filtro que se llama convolucional. Convolucional porque es un filtro que se va poniendo como pedacito en cada uno de los pedacitos de la red y se multiplica y se suma. Bidimensional, porque es para una imagen 2D. Fíjense lo que les decía, que este filtro que está acá, si bien se va a aplicar a toda la imagen, tiene solamente 10 parámetros. Los 10 parámetros son el peso de cada uno de los píxeles y el bias general de la salida de la red. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Me interesa escuchar si tienen alguna pregunta porque como que a partir de acá vamos a ver un poco más en detalle qué técnicas usan para las redes convolucionales 2D. Pero me parece que es interesante como la conceptualización de que estamos efectivamente entrenando el filtro que se va a utilizar en las imágenes para la red convolucional. Así que si alguien tiene alguna pregunta, creo que es un buen momento para decirla, que yo responda mientras me tomo un matecito. Bueno, bien. Veo que no hay preguntas. No sé si es porque no se entendió No, espérate. mucho. Ahí tenés una en el chat. Los pesos del filtro van entre 0 y 1, pregunta Rodrigo si pueden ser negativos. Uy, perdón, no se estaba actualizando el chat. Lo tenía puesto y no se estaba actualizando. Los pesos del filtro, bueno, depende con qué parámetro lo entrenes, ¿no? O sea, con qué tipo de red lo entrenes. Típicamente estos filtros tienen salida de ReLU, así que van entre -1 y 1, pero lo que quiero decir es que como que esos filtros solos no son interpretables, esos números solos del peso no son interpretables. Pueden ser negativos,
pero no son interpretadas como que sean negativos o un número solamente como, ¿vieron la función de activación, la tangente hiperbólica, por ejemplo, que veíamos que mostró Ceci hace un ratito? Eso es como un detalle de cómo lo quieren implementar. O sea, podría como agarrar una tangente hiperbólica y correrla toda para la derecha y los pesos darían distintos. Pero, o sea, yo como que nunca pensaría, al menos que tenga muchísimo conocimiento de algo muy, muy específico que está pasando, nunca pensaría en interpretar el filtro, los pesos del filtro. Pero sí, lo que se puede hacer es tratar de interpretar filtros, como ver, che, ¿qué tipo de patrones está reconociendo esto? Y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Solamente. Una preguntita, ¿uno podría pasar el filtro entre cada, digamos, entre cada espacio de capas? O sea, entre la salida de una capa a otra, o pasarla más de una vez. Pregunta. Es una espectacular pregunta. Y está un poco relacionada con la que dice Martín, que es si el entrenamiento de los filtros puede incluir la cantidad de pesos. Fíjate, Martín, que no puede incluir la cantidad de pesos directamente porque yo elijo de qué tamaño lo quiero poner el filtro. O sea, como en esta construcción, si se acuerdan, en ningún momento dije que el filtro pueda ser de tamaño variable. Pero sí puedo ponerle varios filtros distintos, ¿no? O sea, podría probar qué pasa si lo entreno con un filtro de 3 entrenable o con uno de 5 entrenable y ver cuál funciona mejor. ¿Sí? Entonces, como, esa es la siguiente que uno dice, bueno, si entrenamos al filtro, esto mejora un poco, perdón, me quedé hablando y no pasé las diapositivas, pero bueno, este es el resultado que veíamos recién. Pero ahora sí, esto que decía Federico, perdón, voy a ir primero a la pregunta de Martín. Que decía Martín recién es, ¿qué pasa si puedo incluir la cantidad de pesos que tiene? Que entiendo que efectivamente la pregunta es si puedo elegir el tamaño del filtro, si es de 3x3, de 4x4, de 5x5, de 15x15. Bueno, lo que puedo hacer, por ejemplo, es decir, voy a ponerle varios filtros. ¿Por qué le voy a poner un solo filtro? ¿No? ¿Qué pasa si le pongo varios filtros? Varios filtros, un par de dimensión 3x3, un par de dimensión 5x5, y me fijo a la salida de lo que va quedando, de alguna forma como que lo ordeno todo en una red más grande. Eso que está ahí se puede hacer, es un poco más complicado desde el punto de vista de implementación, pero te pido que me concedas un ratito que es muy parecido a esto que estoy diciendo acá. Que es decir, bueno, no voy a entrenar un solo filtro. ¿Por qué voy a entrenar uno solo? ¿Por qué no entreno varios? ¿Sí? Y dejo que la red elija cuál es la combinación de esos varios filtros que entrenó que le da mejor. ¿Se entiende? Como ahí está lo que decía, ¿no? Como el siguiente paso, es decir, que cada vez que uno está probando cosas a ver si da mejor o da peor, es cuando uno tiene que decir, che, quizás esto se puede entrenar. O sea, quizás esto puede formar parte de una función de pérdida, de loss. Y en este caso, por ejemplo, sería probar varios filtros, probar el entrenamiento de varios filtros, a ver cuál da mejor, y uno dice, bueno, ya está, voy a hacer algo, voy a meter todos en la coctelera, en este caso que está acá, creo que son 30 filtros que están puestos, sí, ahí está. Son 30 filtros que están puestos, pongo 30 filtros y después dejo que las capas densas que están más atrás traten de reconocer cuál es la mejor forma de acomodar de sus filtros. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta que decía Federico recién, que es, bueno, ¿no puedo poner cada uno de estos filtros en el medio de cada una de las capas? ¿Se acuerdan? Voy a volver un poquito para atrás, perdón. Pero ¿se acuerdan que decíamos que nosotros estábamos metiendo como, estábamos armando a mano, si se quiere, esta capa que estaba acá? Estábamos como optimizando la mano y dijimos, bueno, dejá de optimizar la mano y empezó a optimizar con una red neuronal. O, mejor dicho, con un optimizador de función de loss. Y lo que dijo, la pregunta que le surgió a Federico, si mal lo interpreto, si interpreta mal, corregime, por favor, es, bueno, ¿por qué voy a hacer eso ahí y no lo puedo hacer en todo el resto de las capas? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer eso? Una vez que ustedes pasan la primera capa que está acá, aquí está. Una vez que ustedes pasan la primera capa densa, ¿sí? Y se van para esto que está acá, el resultado que sale de ahí ya no tiene memoria
geográfica, no sé cómo llamarlo, no tiene localidad, ¿se entiende? Como uno, o sea, el peso que sale de la red neuronal espacial, gracias, Mara, no tiene memoria espacial. El peso que sale de la neurona esta que está acá, la 1, no tiene nada que ver con el píxel 1. Y el que sale de la 2 no tiene nada que ver con el píxel 2. Entonces, como uno podría aplicar filtros convolucionales después de pasar por una capa densa, pero fíjense que el verdadero chiste del filtro convolucional es poder aprovecharse de las características espaciales que tienen las cosas, ¿no? La propuesta original es empezar a pensar filtros. Ese filtro funciona porque los píxeles están ordenados, ¿no? O sea, están, ordenados espacialmente en una fotografía. Entonces, desde el momento en el cual perdamos ese orden de la fotografía, vamos a perder también el valor que tienen estos filtros. Entonces, Federico, respondiendo a tu pregunta, ahora después de dar una vueltita. No podemos poner una capa de red convolucional después de la capa densa, pero sí podemos poner un filtro que salga del filtro anterior. Porque en esta etapa, antes de llegar a la parte de la capa densa, todavía tenemos información espacial. ¿Se entiende? Porque todavía, ¿se acuerdan, no? Como la imagen de qué pasaba a medida que poníamos un filtro. Está bien, o sea, perdemos un poquito de los bordes, puede ser un garrón, pero igual todavía es reconocible espacialmente. O sea, nosotros vimos a ojo el filtro este de Edge y todavía podíamos reconocer un 5 si queríamos. Entonces, como quizás todavía hay información espacial local detrás de la salida de cada uno de estos filtros. Y ahí está la siguiente idea. Es decir, che, pará, voy a agarrar la salida de cada uno de estos filtros y la voy a filtrar de nuevo. Y recién una vez que la filtre 2 veces, que puede empezar a reconocer como diferencias de orden 2, ¿no? Obviamente. Una vez que la filtre de nuevo, recién ahí me voy a fijar qué tipo de relación tiene con una capa densa y toda la pelota. Esto generalmente se llama como canales, ¿no? O sea, acá lo que pasa con estos 300 que está acá, perdón, el 300 no, me confundí. Este 30 que está acá, es que, acuérdense, si le aplicamos 30 filtros a la imagen original. O sea, de la imagen original nos salen 30 imágenes, ¿sí? No una, 30 imágenes. Cada una con su canal, que a su vez puede estar filtrada por otros 15 filtros, y después de que pasa por todo eso, recién ahí va una capa densa. Rodrigo me pregunta si esto sería como aplicarle blur al blur. Sí, podría ser aplicarle blur al blur, pero fíjate que no es necesario que estos filtros sean iguales. O sea, quizás la combinación, alguna combinación está bien, es como hacer blur del blur, pero debe ser como edge del blur, o no sé, el filtro Gabor de otro filtro Gabor con otro tipo de orientación, como puede ser cualquier combinación. Y esto es como una característica de las redes neuronales en general. Cuanto más se explota el abanico de posibilidades para elegir, mejor van a funcionar en general. ¿Sí? Por supuesto, explotar esto implica agrandar la cantidad de datos, todo un montón de cosas que están dando vueltas, pero bueno, la idea es como darle la mayor cantidad de parámetros que no nos vuelva esto imposible de entrenar, porque son muchos parámetros y lleva mucho tiempo, pero que tenga todas las flexibilidades que puede tener que más o menos tienen sentido. Les voy a pasar por el campus el video, la otra vuelta lo habían encontrado por YouTube, creo. El video de Yann LeCun cuando implementa las primeras redes convolucionales para reconocer este tipo de dígitos. Es realmente impresionante ese video, muy, muy lindo de ver. Así que lo voy a buscar y se los voy a mandar. Pero lo que quiero decir con esto es, fíjense que esto es muy poderoso por dos motivos. El primero es que es efectivamente una forma de poner el conocimiento del dominio, y por eso arranqué hablando de computer vision, ¿no? O sea, de la visión, el conocimiento del dominio de la visión, que es, che, reconocemos cosas con localidad espacial, ponerlo al servicio de los modelos que usamos. Eso es algo que me parece muy, muy interesante. Y lo otro que me parece muy, muy interesante es que además lo que hacemos efectivamente es como reducir un montón la cantidad de parámetros. Porque estos filtros probablemente puedan salir de una capa densa. O sea, existe la posibilidad de que haya una serie de capas densas que entre todas ellas generen el mismo resultado que estos filtros. Pero la cantidad de parámetros que necesitaríamos para entrenar esa capa sería
inmanejable. Porque necesitaría un punto por cada uno, o sea, un peso por cada uno de los píxeles. No 10 pesos en total, sino 28 por 28. Y eso sería como el problema fundamental de tener el enfoque anterior. E imagínense, esto también es interesante, que esto lo estamos haciendo con unas imágenes que están en blanco y negro, ¿sí? Que son estos números. Cuando uno va a pensar imágenes en color, además tiene 3 canales distintos, el canal de cada uno de los 3 colores, así que como que todo esto se puede como complejizar aún más si uno quisiera. Por eso la reducción de parámetros es algo muy interesante para hacer. Bueno, efectivamente, fíjense que ahora sí podemos darle. Filtramos a los filtros una vez, un 98% de accuracy, filtramos a los filtros 2 veces, 98,5% de accuracy, y fíjense que hay como una barrera que rompimos. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos a decir, che, le agrego filtros, se los saco, le pongo todo en una red, como que no mejoraba nada, incluso empeoraba? Me parecía que no podíamos romper la barrera de mejorar la performance de una red densa, y fíjense que ahora sí está pasando. Ahora, como cada idea que tenemos que complejiza la red, mejora los resultados. Eso quiere decir que es como escalable desde el punto de vista del diseño del experimento, quiero decir, pensar cómo hacer una red mejor. Como, bueno, ahora sí podés decirle a alguien, che, comprame la computadora más grande del mundo, que le voy a poner 500 capas convolucionales, a ver en qué punto llega como una especie de accuracy asintótica, ¿no? Y ya no mejora más. Pero estamos lejos, o sea, todavía hay margen de mejora, solamente con iterar sobre este tipo de estructura de red. Y eso es lo interesante de este enfoque. Una cosa más que les voy a mencionar respecto de la estructura de las redes convolucionales, que en realidad funciona en general, pero se usa mucho para edición por computadora, es esta capa de dropout. Ven que, la diferencia entre esta que está acá, que es una red que dio 98%, y esta que está acá, que dio 99.2%, es que esta tiene una capa menos convolucional. ¿Ven? O sea, la anterior tenía, voy a ir a la anterior, tenía la COM2D, COM2D-1, -1 y COM2D-2. 3 capas convolucionales. Y esta que está acá tiene 2 capas convolucionales, COM2D y COM2D-1, -1, pero una capa en el medio se llama dropout. No sé si vieron qué son las capas de dropout, se las voy a mencionar muy brevemente. Esta es una capa no entrenable, fíjense que no tiene ningún parámetro de entrenamiento, ven que tiene 0 parámetros de entrenamiento, la capa de dropout. Es una capa no entrenable que hace algo impresionante, que es que con cierta probabilidad, en este caso era 0.5, con cierta probabilidad tira el resultado de la red. O sea, pasa por la red convolucional, imagínense que le da, no sé, sale como peso de esos 520 parámetros, sale un peso de, no sé, 0,5 en la neurona 2, y esa capa tiene cierta probabilidad de no pasar a la capa siguiente. ¿Se entiende? Con lo que hace el dropout justamente es de una forma completamente aleatoria quitar comunicaciones de una capa a la siguiente, ¿sí? O sea, entre esta capa y esta hay una en el medio que es dropout que va a cortar algunas conexiones al azar. Y al azar quiere decir que en un ciclo de entrenamiento va a cortar unas y en el otro va a cortar otras, y así sucesivamente. Y ustedes se pueden preguntar con cierto criterio, pero ¿cómo puede ser que hacer esto, que es quitarle información al sistema, ¿no?, funcione para dar mejores resultados? Y yo los invito a como pensar la siguiente analogía, que es, imagínense que yo les digo que queremos reconocer una puerta. O sea, puertas internas, ¿no? Como la típica puerta de un cuarto, quiero decir. Entonces les digo un montón de fotos de puertas y un montón de fotos de cosas que no son puertas, de paredes. Y ustedes como que se entrenan en su cabeza y de repente se dan cuenta que pasa algo muy importante, que es que la puerta tiene picaporte y las paredes no tienen. Entonces, su cabeza lo que hace es asociar la presencia de un picaporte a la característica de si es una puerta o no.
Entonces ahora su red neuronal, que son ustedes, básicamente, perdón, si abrí una puerta medio existencialista con este comentario, su red neuronal básicamente está reconociendo, no está reconociendo puertas en general, sino que está reconociendo picaportes y después diciendo, bueno, cada vez que veo un picaporte es una puerta. Ahora, ni bien yo les muestre un picaporte adentro de una ventana, por ejemplo, su red neuronal lo va a reconocer como una puerta. Va a decir, che, esto tiene un picaporte, así que es una puerta. ¿Qué fue lo que pasó? Como ustedes durante su entrenamiento pudieron todo el tiempo, o sea, en cada una de las pasadas, asociar picaporte a puerta, esa asociación era tan buena y tan fuerte que quedó como la asociación que define una puerta. Ahora, imagínense que yo, de vez en cuando, como que les voy mostrando fotos en las cuales el picaporte se lo saco. Entonces quizás ahí ustedes no van a reconocerlo tan bien, pero su ojo o su cerebro va a poder empezar a reconocer otros pedazos que antes no estaban. Por ejemplo, las bisagras. Y dicen, che, ojo, las puertas tienen 2 bisagras. Y son de concreto, o de concreto, no son transparentes, quiero decir. Una puerta de concreto parece un poco excesivo. No son transparentes, entonces las puertas tienen 3 bisagras, no son transparentes, y estoy reconociendo eso porque me vienen un montón de fotos de puertas sin picaporte, así que tengo esa alternativa. Entonces, cuando voy a ver una ventana, digo, che, ojo, pará, esto es cierto que tiene picaporte, pero es transparente. Si es transparente, no debe ser una puerta, ¿no? Porque yo ya aprendí que con el picaporte no bastaba. Y aprendí que con el picaporte no bastaba porque, de alguna forma, como sintética, me quité esos picaportes para poder entrenar. Esta analogía que estoy diciendo es básicamente lo que está pasando detrás del dropout. Lo que hace el dropout es evitar este tipo de codependencia de las redes neuronales, en las cuales como parece que un subconjunto de las neuronas reconocen todo, entonces después es como fácil trampearla. Entonces, como con cierta probabilidad ese subconjunto se puede ir a 0, va a tener que encontrar la red neuronal otras estrategias para poder reconocer lo que le está pasando, que además van a poder generalizar mejor. Eso que estoy diciendo es el filtro de dropout. Y lo que acabo de decir al final, quizás les resuene si tienen algún tipo de práctica más común en realizar problemas de machine learning y todo eso, que es esto que se llama generalizar mejor. Generalizar mejor, el grupo de técnicas que generalizan mejor es lo que se llama técnicas de regularización. Dropout es una técnica de regularización que funciona en redes neuronales. ¿Sí? Te sumo un comentario. Uno podría tener una capa de dropout, como dice Pablo, pero uno también podría aplicar el dropout dentro de una capa. O sea, son 2 cosas distintas. Entiendo por lo que vos decís que una es la conectividad entre una capa y la siguiente, y la otra es aplicar el dropout dentro de la propia red. Eso se puede usar, por ejemplo, en determinadas redes densas, como técnica de regularización. O sea, vos le podés pedir que tenga dropout dentro de la misma capa. Claro, exactamente. O sea, la implementación de si se piensa como una capa del medio, o sea, se piensa como una capa del medio porque es la lógica que tiene Keras para hacer dropout, ¿no? Pero se podría ver como esto que decíamos al principio, lo que decía Ceci, como que en realidad es la capa anterior que hay un par de neuronas que le sacás, ¿no? Pero que Keras te lo deja aplicar de las 2 maneras, por lo que entiendo. Claro. Bien. Estoy tratando de recordar un término como muy, muy específico para esta especie de correlación que tiene el entrenamiento de las neuronas, pero no me lo puedo acordar. Ya lo voy a recordar y se lo voy a decir. Pero no me viene a la mente ahora. Pero esencialmente lo que está pasando es esto que les decía. Y por eso estas capas de dropout las van a ver ya quizás no es como cutting edge, digamos, pero durante fines de la década del 2000 se usaba mucho en las redes neuronales convolucionales competitivas, ¿vieron? Las que tienen como el desafío de tratar de encontrar la mejor red que reconozca un conjunto de datos. Bueno, cuando arrancaban las dropout, fue como cutting edge durante mucho tiempo. Bueno, y ahora, este está relacionado con el max pooling de las redes convolucionales.
No, ahora si quieren vamos a ver un poco lo de Max Pooling. Esa parte la dejé un poco de lado porque tenía no llegar. Pero ahora si quieren comentamos lo de Max Pooling. Ahora lo que les quiero mencionar es algo interesante que es, ¿se acuerdan que decíamos en la foto original que vimos que, ojo, no necesariamente todo lo que estamos reconociendo es conceptual? Como que o sea, es conceptual en el sentido de entender que es un partido de fútbol. Muchas cosas son respecto del ojo que está reconociendo patrones esféricos. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo le voy a contar a otra persona qué es lo que es esto y no sabe lo que es el fútbol, es verdad, pero no tengo que enseñarle que es una esfera, seguramente, o que es un círculo, en este caso la proyección. ¿Entienden lo que quiero decir? Como que hay partes que si yo le quiero explicar una imagen a otra persona, hay partes que puedo dar por sentado que la otra persona ya sabe. Reconocer figuras y patrones simples es algo que entiendo que la otra persona va a tener desde el punto de vista que le empiezo a enseñar cosas. Esta es la idea detrás del modelo de Transfer Learning. La idea es que uno entrena, imagínense una red neuronal súper compleja que va a reconocer un montón de cosas distintas, un montón de elementos de una casa, supongan. Necesariamente para poder reconocerlos, las capas convolucionales van a tener que reconocer patrones interesantes para eso. ¿Sí? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Yo no sé cuáles son, pero seguro que los patrones que aprendió la red neuronal, al menos los que están muy, muy cerca de la imagen, van a ser como el análogo a reconocer círculos o manos o personas en una foto cuando yo se la tengo que contar a alguien. Esto es la técnica de Transfer Learning en la cual uno dice, bueno, entonces hagamos algo. Vos dame tu red que entrenaste con todos los elementos de una casa. ¿Sí? Dámela toda la red a mí. Yo lo que voy a hacer es decir, me voy a quedar con las capas de más abajo que vos hiciste. ¿Sí? O sea, las capas de más abajo que están, yo me las voy a quedar, las voy a tomar como dadas y no las voy a entrenar siquiera. Pero voy a usar la salida de todas esas capas para entrenar ahora algo que reconozca, no sé, veladores, por ejemplo. A pesar de que quizás no había tantos veladores en tu dataset original, pero yo no estoy usando tu red para reconocer veladores. Estoy usando el hecho de que tu red, para reconocer elementos de la casa, tuvo que haber reconocido figuras y patrones simples primero. Entonces estoy usando esas figuras y patrones simples que reconociste primero para poder ahora conectarlas de forma tal de reconocer veladores. ¿Por qué Transfer Learning? Porque estoy transfiriendo el conocimiento que tiene la red de un dominio a un dominio diferente. ¿Sí? Esto, por supuesto, se puede hacer adentro del mismo dominio, para la misma tarea, como hay un montón de cosas, pero lo que es importante es reconocer que lo que está pasando en los fenómenos de Transfer Learning es que hay un subconjunto de datos que se entrenaron de otra forma, que yo los estoy transfiriendo, el conocimiento que tuvo la red para entrenar esos datos, lo estoy transfiriendo a otra tarea distinta. ¿Sí? O a otro reconocimiento distinto. Este Transfer Learning también lo van a ver con este formato que es un poco de Abstract Thinking. Yo solamente lo quería tirar para que, lo quería poner acá, no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, pero básicamente como la idea de este Abstract Thinking es, no diría otro nombre para el Transfer Learning, pero es una de las técnicas muy parecidas al Transfer Learning, así que si la ven, como lo único que les quiero decir es que tengan en cuenta que es muy, muy parecido a esta idea, en la cual como que uno corta una red muy grande, una red, o en realidad un stacking de capas muy grande, las corta y a partir de ahí como trata de agarrar una serie de features. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, lamentablemente no voy a ser yo quien hable del tema, que está muy relacionado con cosas que se llaman Representation Learning, Embeddings y un montón de cosas parecidas. Súper, súper, súper viola. Y espero que lo podamos ver en la clase que viene. Bueno, eso es todo lo que yo tenía pensado decirles, al menos como mínimo. Les debo preparar
Yo quería hacer un pequeño live coding de estas redes, pero no vamos a llegar, yo me tengo que ir pronto, lamentablemente. Así que lo voy a preparar para... Ya veo si me grabo un videíto o lo subo directamente el código al campus y lo vemos con un live coding de estas redes, para que vean cómo se armaban. Consulta, Pablo. No, yo te Sí. molesto. ¿No sos vos que va a hablar de transfer learning? ¿Es Lugo? Estoy perdida ya. Yo entiendo que es Lugo, ojalá fuera yo. Está. No me acordaba. Pero creo que es Rodrigo, sí. Dale, perfecto. Igual todo lo que quieras preparar de código y que nos quieras dejar instruido, armalo y lo terminamos de contar. Sí, obvio, yo eso, como voy a agarrar el código que hice, si me veo como con ganas de aparecer en un video, haré un videíto y si no, se los paso en una node de cola y lo vemos. Hay ejercicios para esto que están relacionados con ese código que iba a hacer y les iba a mandar, así que el fin de semana los voy a subir al campus y los vamos a tener para que puedan verlos directamente. Digo, por la pregunta que hizo Mara. Tienen el ejercicio también de visión por computadora que yo les dejé, el ejercicio 3, ¿sí? Tiene las capas convolucionales, la max pooling, todo de la semana pasada. Antes de empezar con el que les va a pasar Pablo, por ahí deberían chusmear un poquitito ese, el de los dígitos que yo les dejé, pues si no se les va a complicar. Sí, la idea de lo que tenía pensado es como que una especie de ejercicio en el cual hagamos como hands-on este mismo proceso para reconocer dónde están las redes convolucionales y dónde está el valor. O sea, sería como el ejercicio este que tienen de la semana pasada, pero tratando de entrar en el detalle de este tren de razonamiento. Básicamente. Martín, cuanto más comentado puede estar el código mejor, dale por hecho. Bueno, yo tengo unos minutitos si alguien quiere hacer preguntas. Si no, puedo responder la pregunta de Juan Manuel, lo del max pooling, que es un tema que un poco me salteé, pero lo voy a explicar muy brevemente mientras ustedes piensan preguntas. Voy a ir un poquito para atrás en esta diapositiva para contarles cuál es la idea. Imagínense que esta imagen fuera súper grande, o sea, con un montonazo de cosas, ¿no? O sea, no de 28 por 28, sino una foto de 1024 píxeles por no sé cuánto tienen ya. En ese caso, como pensar que uno va a poder hacer filtros de este estilo que vaya achicando las redes de a poquito, como que si bien está piola, parece que como va a ser un montón de tiempo. Y además, quizás, adentro de esos filtros que van apareciendo, hay como mucha información que no hay mucha data, eso quiere decir, mucha data que no tiene suficiente información. ¿No? Como que, por ejemplo, no sé, en una foto con mucha definición, muy probablemente todos los píxeles cercanos al otro píxel sean muy parecidos entre sí. Entonces lo que se hace para reducir el tamaño de la red, pero además poder capturar alguna especie de distancias más largas, medidas en píxeles, es hacer esta técnica de pooling en realidad, ¿no? De pooling en general, que es, por ejemplo, agarrar este cuadradito de 3x3 y en vez de aplicarle un filtro, quedarse con un solo píxel de este cuadradito de 3x3. Si ese píxel que elegimos es el de valor más alto, es un max pooling, que es justamente lo que preguntaba Juan Manuel. Pero podría ser average pooling, mean pooling, o sea, lo que sea. Lo importante es como la técnica del pooling. Y si se fijan en las redes muy profundas y que han ganado muchas competencias, por ejemplo, en la red de YOLO, se llama You Only Look Once, básicamente la estructura reducida así nomás, al menos la B3, que es la que yo más estudié en su momento, es capa convolucional, capa de pooling, capa convolucional, capa de pooling, capa convolucional, capa de pooling, para poder aprovechar cada vez eso de ir como reduciendo el tamaño cada vez más y encontrando patrones más largos de reconocimiento, porque cada pooling lo que hace efectivamente es acercarte las cosas. Bueno, veo que conocíamos por acá en la red de YOLO. Nada, eso muy brevemente. Rodrigo, max pooling no es para mejorar la red, sino porque tenemos recursos limitados. Y más o menos, un poco sí y un poco no. Es porque tenemos recursos limitados, pero también de alguna forma como mejora la red de manera tal de que eso, como píxeles que quedan muy lejos y quizás un filtro convolucional de 3x3 no encontraba, se empiezan a acercar. Ahora, uno podría argumentar que ese mismo fenómeno lo podría hacer con muchas capas convolucionales,
¿no? Tipo, con 200 capas convolucionales, eventualmente este píxel se va a enterar de este. Entonces, como lo que quiero decir es que es un truco para poder acercar píxeles que de otra forma consumiría muchísimo tiempo computacional. Pero bueno, es como, ¿eso quiere decir que es para ahorrar tiempo o que mejora la performance de la red? Y no sé, como un poco las dos, ¿no? Porque ahorrar tiempo es mejorar la performance de la red porque te permite usar ese tiempo en otros lados. Bien, eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, las estrategias de filtro se pueden aplicar a cualquier array, a estructuras 3D, por ejemplo, y además se aplican muchas estructuras 1D. De hecho, un trabajo que hice con un compañero mío, un colega, fue usar esto para reconocer conexiones entre términos adentro de un texto. Usar redes convolucionales unidimensionales. Pero sí, hay redes convolucionales 1D, 2D y 3D. De hecho, se usan, no tienen muy buena performance comparada con las redes recurrentes, pero se usan, por ejemplo, a veces para reconocer series de tiempo, las redes convolucionales unidimensionales. No estoy recomendando que la usen, estoy diciendo simplemente que si buscan van a encontrar ejemplos de ese estilo. También entiendo que con algún chimi más que se me escapa, también se usan para clasificar videos las redes convolucionales, o sea, con la misma idea de las imágenes, pero no sé cómo procesan bien las secuencias de imágenes. Ahí hay un poco más de arquitectura. Eso es súper interesante, es como todo un mundo y de hecho es como bastante incipiente todavía, en el sentido de que creo que va a mejorar bastante con el tiempo, pero existe esta comunicación entre redes convolucionales y redes recurrentes temporales para poder reconocer como patrones que se van formando a lo largo del tiempo. Sí, la verdad que está re piola eso. Sí, nosotros en el grupo, hola a todos, de paso, estaba acá en escondida. De paso, en el grupo estamos tratando de hacer eso con series de tiempo. Ver si la podemos pasar a